Una de las cosas buenas del deporte es que te enseña a gestionar con sensibilidad. Y creo es lo que yo creo que va a ser el gran futuro de las empresas. Los deportistas hacen un gran esfuerzo hasta el punto de que cambian sus vidas, sus hábitos, sus costumbres. Sobre todo, tienes que tener la capacidad de comprenderlos y de ayudarlos, ¿no? La gente me pregunta, ¿no? Has corrido 15 años carreras en África, has hecho regatas en el Atlántico en solitario, en las costas francesas. No lo añoro porque las creo y las administro y las controlo y las puedo imaginar. Me fui a París para preguntarles a los organizadores del Rally Dakar por qué siempre salían de París. Y no lo sabían. Me dijeron, oye, que quizá tienes razón, que tal vez por primera vez en la vida el Rally París-Dakar se podría llamar no sé qué Dakar. En sí mismo el deporte está cambiando la sociedad, se está convirtiendo en cultura de las personas, pero cultura a nivel popular, no solamente de una élite, no solamente de unos pocos. Si hay una cosa que solo puede que crecer, es el deporte. Probablemente más que la tecnología en el futuro, porque esto es algo que vamos a necesitar toda la vida y nadie nos lo va a hacer cambiar. Saldremos a la calle a correr, pase lo que pase. Mi origen es el periodismo, no la gestión. Probablemente si yo hubiera tenido la oportunidad de tener una enseñanza desde la gestión, hubiera ganado tiempo y hubiera cometido menos errores. Lo primero que tienes que hacer en tu vida es hacer caso a tu corazón y a tu vocación, si la tienes. Y si no, búscala, porque es necesario para ser feliz.